Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Renault Scenic de tercera generación y qué problemas puedes encontrar durante el funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Por eso, como todos los coches modernos, la capa de pintura del Scenic es muy fina y resiste muy mal la abrasión natural. Aparecen desconchones y numerosos arañazos a los pocos años de uso. La situación estándar es con la resistencia a la corrosión de la carrocería. Incluso en nuestras duras condiciones, es poco probable que se detecten focos de corrosión en el Scenic. Además, el nicho para la rueda de repuesto y los guardabarros delanteros están hechos de un plástico especial de polipropileno, lo que, en principio, elimina el problema de la formación de óxido en estos lugares. Por otro lado, si el mismo alerón delantero está dañado, ya no será posible eliminarlo con la pintura habitual de alisado y retoque. La decisión de los ingenieros franceses de proteger algunos elementos del chasis y los bajos del coche con revestimientos de plástico parece relativamente controvertida en nuestras condiciones. Si te adentras en condiciones todoterreno más o menos graves, el plástico protector será el primero en sufrir. Naturalmente, después de estos viajes, pocas personas están dispuestas a gastar dinero en reemplazarlo. Una característica especial del Renault Scenic de tercera generación es la ubicación inusual del número VIN. Está ubicado en el pilar de la carrocería del lado del pasajero delantero. Al registrar un automóvil, es recomendable buscar el número VIN con anticipación y asegurarse de que sea legible. Entre otras deficiencias de la furgoneta compacta francesa, podemos destacar el plástico de no tan alta calidad de las ópticas delanteras. Se desgasta y se vuelve turbio con bastante rapidez, después de lo cual ya no se trata de una buena iluminación. Las características del funcionamiento en invierno revelaron otro inconveniente: no es el diseño de limpiaparabrisas más exitoso. Llegar a ellos es difícil, quitar el hielo y la nieve debajo de ellos es aún más difícil. Los rodillos de tope de puerta duran entre 2 y 3 años en Scenic. Después de eso, tendrá que cambiarlos o enfrentar el hecho de que no cumplirán plenamente sus funciones. También debe estar preparado para fallas en el accionamiento eléctrico de la tapa del tanque de gasolina. Además, los propietarios del Scenic suelen quejarse de las cerraduras de las puertas. Con el tiempo, comienzan a abrirse y cerrarse por segunda o tercera vez. El culpable de esto es el motor, que tiende a congelarse. En una etapa anterior, puede arreglárselas limpiando el motor, pero en el futuro aún deberá estar preparado para comprar una cerradura nueva. Después de 4 a 5 años de funcionamiento, los soportes de plástico del mecanismo de elevación de la ventana lateral requerirán atención. Debido a que el plástico no es de la más alta calidad, comienzan a colapsar. El interior del tercer Scenic impresiona con una gran cantidad de bolsillos y guanteras. A menudo hay que dedicar mucho tiempo a buscar cosas que quedan en el coche. En cuanto a la calidad de los materiales de acabado, se encuentra en un buen nivel. Aunque hubo algunos comentarios. Los propietarios de escenarios suelen criticar el plástico con el que están hechas las tarjetas de las puertas. Se raya y se ensucia rápidamente. La tapicería de tela de los asientos también resultó demasiado hortera. Entre los comentarios que no afectan en modo alguno el nivel de fiabilidad del coche, cabe destacar la mala ubicación de las hebillas de los cinturones de seguridad en los asientos de la segunda fila. El pasajero, que tendrá que sentarse en el centro, tendrá que tocar la cerradura de vez en cuando. Hay muchos sistemas electrónicos en el Scenic, por lo que de vez en cuando requerirán atención. Los propietarios de versiones económicas del Scenic ya se han encontrado con un fallo en la pantalla monocromática del ordenador de a bordo. Al mismo tiempo, la pantalla en sí, a pesar de su aparente simplicidad, es bastante cara. La falla de la pantalla suele deberse a una placa de circuito impreso, que se puede volver a soldar si desea ahorrar dinero. Afortunadamente, hay suficientes artesanos dispuestos a encargarse de esto. Los Scenics más caros tenían una pantalla TFT, pero está lejos de ser ideal. Aunque es un poco menos frecuente, también puede empezar a ondularse o incluso apagarse por completo.
En nuestras condiciones, la pantalla a color a menudo no realiza completamente sus funciones, aunque solo sea porque sin actualizar los mapas, el sistema de navegación estándar comienza a funcionar incorrectamente. Como resultado, muchos propietarios de Scenic dejan de usarlo por completo y prefieren el habitual Yandex. En los primeros años de producción, el Scenic tuvo problemas con el sistema de ventilación. Además, son muy variados, desde fallos del aire acondicionado o fugas en el radiador de refrigeración hasta la formación de juego en la polea del compresor, tras lo cual esta última puede atascarse por completo. También debe estar preparado para la falla del motor del calentador. Hay varias razones: falla de la resistencia o escobillas desgastadas. La misma cantidad deberá pagarse a los artesanos por el reemplazo, ya que reemplazar el motor requerirá un desmontaje casi completo del panel frontal. El generador del Scenic de tercera generación puede soportar entre 200 y 250.000 kilómetros. En este mismo punto, debes esperar sorpresas desagradables desde el principio. Afortunadamente, no es necesario cambiarlo en todos los casos. A menudo, después de limpiar el Bendix, el motor de arranque sigue funcionando durante bastante tiempo. La gama de unidades de potencia preparadas por los ingenieros de Renault para el Scenic resultó ser inusualmente amplia. El motor de gasolina más modesto en términos de volumen era el 1.2 TSI que, según el grado de potencia, desarrollaba 115 o 130 caballos de fuerza. Esta unidad apareció recién en 2011 y, como cualquier producto nuevo, no estuvo libre de enfermedades infantiles. El principal es el excesivo apetito por el petróleo. Incluso en casos aislados, el consumo de petróleo podría alcanzar hasta 0,5 litros cada 100 kilómetros. Naturalmente, en este caso, los concesionarios Renault no tuvieron más remedio que proporcionar reparaciones en garantía a la unidad de potencia. Otra característica molesta del motor 1.2 TSI es el rápido fallo de los reguladores de fase. El hecho de que requieren atención urgente lo indicará un fuerte crujido que se escucha cuando el motor está en marcha. El crujido no debe confundirse en ningún caso con el zumbido metálico que se produce al arrancar el motor. El sonido es una señal segura de que la cadena de distribución está estirada. Desafortunadamente, la cadena del motor de 1,2 litros tiende a estirarse. Las válvulas y el colector de admisión sufren mucho por el combustible de baja calidad. El hollín se acumula gradualmente sobre ellos, después de lo cual el automóvil deja de responder con la debida precisión al pisar el pedal del acelerador o incluso se detiene por completo. Los propietarios de un Scenic con motor 1.2 TSI se enfrentan a un ralentí inestable. Afortunadamente, este problema se puede solucionar fácilmente, basta con actualizar la unidad de control del motor. Tampoco es posible resolver simplemente el problema de una fuga en el sello de aceite del cigüeñal. Lo mismo ocurre con la junta anular del tubo de ventilación del cárter. El hecho de que hayan aparecido las primeras grietas en el anillo se puede adivinar por el olor a quemado que penetra en el interior. Sorprendentemente, a pesar de todas sus deficiencias, la vida útil de un motor de pequeño volumen resultó ser bastante larga, con un mantenimiento oportuno y de alta calidad. Es de 230 a 250.000 kilómetros. Los problemas con el estiramiento de la cadena de distribución también son típicos del motor de gasolina 1.4 TSI de 130 caballos de fuerza. Incluso con un uso cuidadoso, es poco probable que la cadena dure más de 100 a 120.000 kilómetros. El motor de 1,4 litros no se salvó del aumento del consumo de aceite. Su nivel debe controlarse periódicamente, ya que el bloque de aluminio, en principio, no requiere reparación. Además, el motor 1.4 TSI es muy sensible al sobrecalentamiento. Los problemas menores incluyen una falla del sensor de impulso, dificultad para arrancar en climas fríos o una pérdida repentina de tracción. En los dos últimos casos, la situación normalmente se puede corregir mediante un flaseo estándar. Dado que a nuestros automovilistas no les gustan los motores complejos sobrealimentados.
La mayoría de los Scenic vendidos oficialmente en nuestro país estaban equipados con una unidad de gasolina atmosférica de 1,6 litros de la serie K4M. Este motor de 110 caballos de fuerza es muy familiar no solo en muchos modelos de la alianza Renault-Nissan. Si en los motores turbo los ingenieros utilizaron una cadena de distribución en la transmisión de distribución, en la unidad de 1,6 litros se utiliza una transmisión por correa convencional. Su intervalo de sustitución es cada 60.000 kilómetros. En la misma marca es necesario sustituir la correa del alternador. La bomba suele durar al menos 120 a 150.000 kilómetros. Sin embargo, hay casos en los que falló después de un recorrido de 70 a 90.000 kilómetros. Sorprendentemente, el motor de 1.6 litros generalmente no es criticado por su baja confiabilidad, aquí todo está en orden, sino por algunos defectos de diseño. Por ejemplo, en el Scenic está instalado de tal forma que al conducir la nieve cae directamente sobre la carcasa de la correa de distribución. Naturalmente, mientras está debajo del capó, la nieve comienza a derretirse, después de lo cual la humedad comienza a fluir hacia la parte inferior del cinturón. Si esto sucede mientras se mueve, entonces no hay necesidad de preocuparse por grandes problemas. Otra cuestión es si el inicio de la caída coincide con el momento en que el coche se detiene durante un tiempo prolongado. En este caso, el agua que gotea sobre la correa puede congelarse y convertirse en hielo. Aunque en casos raros, pero bastante posibles, la corteza de hielo formada resulta ser lo suficientemente grande como para hacer que el cinturón salte o se rompa. El resultado lógico de una combinación de circunstancias extremadamente desafortunada es el encuentro de pistones y válvulas. Sin embargo, no hay que temer seriamente esto. La probabilidad de que todos los factores negativos se unan es bastante pequeña. Si se estudia detenidamente los foros especializados, resulta que en los motores de 1,6 litros de montaje español la vida útil de la polea del cigüeñal deja mucho que desear. Al fallar provoca la destrucción del resorte del amortiguador. Y lo peor es que incluso el Scenic con un kilometraje mínimo no está asegurado contra este problema. Un inconveniente muy importante son los reguladores de fase poco fiables, que a menudo no pueden soportar ni siquiera 100.000 kilómetros. Se pueden esperar sorpresas desagradables de numerosos sensores y del regulador de aire inactivo. Los propietarios del Scenic se enfrentan al motor de 1,6 litros y a su funcionamiento inestable. La mayoría de las veces, la culpa la tienen las bobinas de encendido, que son el punto débil de esta unidad. Si el motor está inestable, no estará de más actualizar las bujías y limpiar la válvula del acelerador. Con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros, probablemente será posible detectar fugas en la junta de la tapa de válvulas. Además, puede haber fugas de aceite en el sello de aceite del cigüeñal. El mayor consumo de aceite también es típico del motor de gasolina de 2 litros de la serie M4R. Afortunadamente, en este caso, el aumento del apetito por el aceite suele deberse a la presencia de anillos rascadores de aceite. Después de descoquizar el motor, el consumo de aceite vuelve a disminuir. La cadena de distribución también requerirá atención. A medida que se estira, el motor perderá potencia y funcionará en ralentí de manera desigual. Naturalmente, con tales síntomas, no debe posponer el reemplazo de la cadena por mucho tiempo. Sin embargo, una válvula de mariposa sucia también puede ser la culpable del funcionamiento inestable de la unidad de potencia. Otros puntos débiles de la unidad de 2 litros incluyen su tendencia a sobrecalentarse. Y lo peor es que la cabeza puede conducir incluso si se supera ligeramente la temperatura normal. Muy a menudo, un motor de 2 litros asusta a los propietarios desprevenidos con sonidos extraños. Hay muchas razones para su apariencia, desde holguras de válvulas no ajustadas hasta un soporte del motor trasero averiado. Sin embargo, es el motor de gasolina de 2 litros el que se puede recomendar de forma segura para su compra. No en vano su recurso puede alcanzar entre 350 y 400.000 kilómetros. Muy a menudo,
bajo el capó del Scenic se puede encontrar la famosa unidad diésel de 1,5 litros de la familia K9K. A pesar de que este motor fue elegido principalmente por compradores europeos de Scenic, nuestros mecánicos lo han estudiado bien. El punto débil del motor diésel de 1,5 litros son los cojinetes de biela del cigüeñal. Al recorrer 150 a 200.000 kilómetros, el rendimiento de la bomba de aceite se deteriora ligeramente, lo que provoca la rotación de las camisas. A su vez, los revestimientos colapsados pueden dañar la turbina. En este caso, solo hay una salida: no esperar a que surjan problemas graves y cambiar los revestimientos con anticipación. La bomba de combustible también está dispuesta a depararnos sorpresas desagradables. Con un alto kilometraje, comienza a desprender virutas, lo que provoca un mayor desgaste de todo el sistema de combustible. Como resultado, los inyectores, la línea de combustible y la propia bomba de inyección están sujetos a reemplazo. Los inyectores de combustible sufren no solo las virutas más pequeñas, sino también el combustible diésel de baja calidad. Los pistones no sufren menos por el sustituto, que en el peor de los casos puede incluso quemarse. Se han dirigido muchas críticas a la electrónica del motor de 1,5 litros. Los fallos de funcionamiento de los sensores de posición del cigüeñal y de presión de sobrealimentación no son infrecuentes. Además de problemas con la válvula EGR y el filtro de partículas. Este último no dura más de 150 a 200.000 kilómetros. Probablemente, los propietarios del Scenic europeo cambien el filtro de partículas por uno nuevo después de este kilometraje, pero la mayoría de nuestros entusiastas de los automóviles no lo hacen. El costoso filtro de partículas simplemente se elimina. Por cierto, en las modificaciones del motor 1.5 DCi con una potencia de 85 y 106 caballos no hay ningún filtro de partículas. En cuanto a la vida útil del motor diésel de 1,5 litros, es muy alta, es bastante alcanzable un kilometraje de 400.000 kilómetros. Hay poca información sobre la unidad 1.6 DCi. Los coches con este motor prácticamente no están presentes en nuestro mercado secundario. La situación es similar con las unidades diésel de 1,9 y 2,0 litros. Se sabe con certeza que el problema al girar los cojinetes de biela también es típico del 1.9 DCi. En este sentido, un motor de 2 litros con 150 o 160 caballos de fuerza parece mucho más ventajoso. Por otro lado, la unidad de 2.0 litros se ve afectada por el rápido estiramiento de la cadena de distribución. No puede soportar más de 150.000 kilómetros. Tampoco puede confiar en un reemplazo económico. Los repuestos no son baratos. Además de los inyectores piezoeléctricos Bosch, que no manejan bien nuestro combustible diésel. También daña prematuramente la válvula EGR y la bomba de combustible. Tampoco se puede esperar un funcionamiento sin problemas de la electrónica. Las fallas de los sensores de posición del cigüeñal y de presión de sobrealimentación son comunes. No debemos olvidarnos del fastidio de los motores diésel modernos con la calidad del aceite del motor. Es mejor olvidarse para siempre de los intervalos de sustitución europeos. En nuestras condiciones, el aceite debe cambiarse al menos una vez cada 10.000 kilómetros. De lo contrario, los conductos de aceite se obstruyen rápidamente con lodo, lo que conduce inmediatamente a una importante reducción de la vida útil tanto de la turbina como de la propia unidad de potencia. Un número considerable de unidades de potencia disponibles para el Scenic se complementaron con 4 tipos de cajas de cambios. Dependiendo del motor, la furgoneta compacta francesa estaba equipada con una transmisión manual de 5 o 6 marchas, una transmisión robótica, un variador CVT y una transmisión automática Jacko de 6 velocidades. En términos de fiabilidad, gana la transmisión manual. Hasta un kilometraje de 150 a 170.000 kilómetros no te molesta en absoluto. Más cerca de esta marca vale la pena prepararse para reemplazar el embrague. Además, con un kilometraje de 200 a 220.000 kilómetros será necesario reemplazar el volante bimasa. La operación no es barata.
Además, la mecánica del Renault Scenic se caracteriza por pequeñas fugas de aceite a través de las retenes. El estado de este último debe controlarse periódicamente. No hay grandes quejas sobre la fiabilidad de la transmisión automática. Pero es importante comprender que solo aquellos propietarios que no olviden reemplazar el líquido de la transmisión cada 40 a 60.000 kilómetros pueden contar con un funcionamiento sin problemas de la transmisión automática. Parecería que esto no tiene nada de complicado, pero debido al bajo costo del aceite para engranajes original, muchos propietarios ignoran este procedimiento. O intentan utilizar aceite barato, lo que provoca fallos prematuros de los solenoides, el convertidor de par, el embrague y los sellos de los casquillos. Oficialmente, la vida útil de una transmisión automática Jacko es de 250.000 kilómetros, pero en la práctica se ha demostrado repetidamente que antes de la primera revisión importante, una transmisión automática puede durar incluso más de 300.000 kilómetros. Por cierto, usted mismo puede realizar el diagnóstico inicial de la transmisión automática al comprar un Scenic. Todo lo que tienes que hacer es drenar una gota de aceite de transmisión y olerlo. Si el aceite huele a quemado, esto indica elocuentemente embragues quemados y una revisión temprana de la transmisión. La CVT-JF011 SVT solo puede soñar con la vida útil de una transmisión automática. El máximo que puede durar una transmisión continuamente variable con un funcionamiento cuidadoso no supera los 200.000 kilómetros. Pero no todas las cajas alcanzan esta marca. El caso es que el variador es muy sensible a la pureza del aceite. El cambio de aceite en el variador debe realizarse al menos cada 30 a 40.000 kilómetros. De lo contrario, la vida útil de los cojinetes cónicos y la vida útil de la correa se reducen notablemente. Un zumbido característico indicará que estos elementos se encuentran en un estado deplorable. Bajo ninguna circunstancia debe retrasar la sustitución de los cojinetes cónicos. En el peor de los casos, todo puede acabar con su deformación y, como resultado, un desgaste crítico. Además, es posible que esto suceda después de un recorrido de 60 a 70.000 kilómetros. El punto débil del variador es la manguera del sistema de refrigeración de aceite en la caja. De vez en cuando se desprende o se deshilacha, tras lo cual empieza a gotear. Los propietarios de Scenic con CVT también experimentan fuertes sacudidas que se producen al cambiar de marcha atrás a adelante y viceversa. El motivo de las sacudidas es el desgaste de las juntas estriadas de los embragues planetarios. Al llegar a los 100 a 120.000 kilómetros, se debe esperar una falla en la válvula de la bomba de alta presión. Alrededor de 150 a 200.000 kilómetros, el Renault Scenic CVT utiliza cojinetes de eje, un motor paso a paso y una correa. No se puede contar con una revisión económica de una transmisión continuamente variable. Hay aún más quejas sobre la transmisión robótica DC4. Y no se trata solo de fiabilidad. En primer lugar, se critica a la transmisión robótica por su lentitud al cambiar de marcha. Además, el robot se molesta con fuertes vibraciones durante el funcionamiento, sacudidas y fallos en la parte eléctrica. En cuanto al mantenimiento de la caja de cambios robótica, definitivamente no será posible prescindir de adaptar la transmisión. Es necesario compensar el desgaste de los discos de embrague al menos una vez cada 40 a 50.000 kilómetros. El propio embrague puede quedar inutilizable después de un kilometraje de 100.000 kilómetros. Solo unos pocos propietarios consiguen recorrer unos 150.000 kilómetros antes de sustituirlo. El hecho de que el embrague del robot requiere un reemplazo urgente es fácil de adivinar por la vibración que se produce al cambiar de marcha. En la misma marca de 150.000 kilómetros, probablemente será necesario reemplazar los cojinetes del diferencial. Al mismo tiempo, será necesario reemplazar el accionamiento del embrague eléctrico. La marca de los 200.000 kilómetros se vuelve crítica para la unidad de control electrónico de la transmisión. Y el propio robot puede requerir reparaciones importantes después de 200.000 kilómetros. Con una conducción cuidadosa, su vida útil puede alcanzar los 270 a 300.000 kilómetros.
El diseño de la suspensión del modelo Scenic no se diferencia del Renault Megane Hatchback, puntales MC Person delante y una viga semi-independiente detrás. En general, en términos de confiabilidad, la suspensión Scenic no está mal, pero tiene varios puntos débiles. Por ejemplo, los puntales estabilizadores, que duran solo entre 30 y 50.000 kilómetros. Las anteras y los topes de los pilares delanteros no tienen una larga vida útil. Son suficientes para solo 40.000 kilómetros. Sin embargo, en la mayoría de los Scenic usados, las botas originales probablemente hayan sido reemplazadas por análogos de mayor calidad, por lo que el problema ya no es tan acuciante. Los cojinetes de soporte y las rótulas duran entre 70 y 80.000 kilómetros. Los consumibles restantes de la suspensión duran más de 100.000 kilómetros. La vida útil de los cojinetes de las ruedas es de 100 a 120.000 kilómetros, los lados silenciosos de las palancas delanteras de 120 a 150.000 kilómetros, los amortiguadores delanteros de 150 a 180.000 kilómetros. Un matiz importante, los bloques silenciosos y los bloques de bolas originales son integrales con el brazo delantero. Naturalmente, este tipo de recambio no es barato, por lo que la mayoría de propietarios de un Scenic buscan piezas de repuesto no originales que se venden por separado. La suspensión trasera es superior a la delantera en términos de fiabilidad. A los 150.000 kilómetros, los amortiguadores se desgastan y a los 200.000 kilómetros, los bloques silenciosos de la viga. La dirección asistida eléctrica del Scenic no causa ningún problema. No se puede decir lo mismo del freno de mano eléctrico. Hay casos en los que se activa espontáneamente directamente durante el movimiento. Normalmente, el funcionamiento incorrecto del freno de mano electrónico es consecuencia de cableado dañado o corrosión de los contactos. En cuanto a la vida útil de los consumibles de dirección, es la siguiente: puntas de dirección hasta 100.000 kilómetros, tirantes hasta 200.000 kilómetros. El Renault Scenic de tercera generación se puede considerar una buena opción para una familia numerosa. Con unas dimensiones bastante compactas, este coche ofrece un interior espacioso, un buen nivel de confort y dinámica, así como una fiabilidad bastante alta para los estándares modernos. Por supuesto, el Renault Scenic tiene muchos puntos débiles, pero con una puntualidad alta. Mantenimiento de calidad del coche, no hay por qué temerle seriamente. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.